A fondo. Bienvenidos a este programa A Fondo. Muy buenas noches, les saludamos con muchísimo gusto. Esta noche hablaremos sobre uno de los retos que tiene el estado de Jalisco en generación de empleos, en laudos, en atender la estabilidad, digamos, laboral del estado de Jalisco. Enrique Toussaint, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches y muchos temas en relación a la Secretaría del Trabajo, salarios, supervisión, desigualdad laboral, desigualdad entre hombres y mujeres, pero también corrupción, porque hay que recordar que este nombre de los talibanes muy árabe, ¿no? muy islámico apareció en el sexenio anterior y pues fue una de las principales propuestas que hicieron los secretarios del Trabajo en su momento, que era acabar con los talibanes en la Secretaría del Trabajo. Desde luego. Nuestro invitado esta noche, Marco Valerio Pérez Goyá, secretario del Trabajo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Enrique. Buenas noches al auditorio. Gracias por la ¿Cómo oportunidad. encontraste la Secretaría? ¿Cuánto tiempo tienes ya? Pues casi los 50 días de la administración. A mí me da mucha tristeza decir que encontramos una Secretaría totalmente abandonada, una Secretaría sin conducción, una Secretaría que los mismos números nos van a dar la oportunidad de entender dónde estamos parados, con 100,000 expedientes de rezago, con un archivo de los más importantes a nivel estatal, totalmente abandonado, expedientes podridos, mojados, algunos inclusive extraviados o con hojas separadas. Eso en lo que respecta a la Junta, un área de oficialidad de partes sin control alguno. Nos encontramos que en la entrega-recepción inclusive había promociones por acordar, promociones entendido escritos, 2013 y nunca se habían incorporado a un expediente. Sí estaban selladas de recibido en la oficialidad de partes, pero por eso no avanzaban. A alguien le interesaba que no avanzaran esas cosas. La Junta, sin duda alguna, es algo muy importante y en ese sentido vamos a trabajar. La Junta la recibimos con cero tecnología, con un alto grado de corrupción. Cuando hablas de cero tecnología, me imagino, o sea, los expedientes están digitalizados. No hay nada de eso, no hay nada de eso, cero digitalizado. Tampoco tienen un panel de control para saber dónde y cuándo están avanzando y qué expediente tiene, en qué es su proceso. Saber el tema de calendarización de audiencias. Por supuesto que tampoco tienen una circunstancia para poder manifestar qué es lo que necesita. Cero avance en el tema de notificación. Notificaciones que a veces tardaban inclusive 2 años para notificarle a un patrón o una fuente de empleo que estaba demandado. En fin, circunstancias que no daban y no abonaban a la justicia laboral, a la paz laboral. Eso en lo que respecta a la Junta. Cero tecnología. Pero en lo que respecta a las demás competencias de la Secretaría del Trabajo, me refiero en específico al tema de inspección. Nos encontramos que prácticamente todas las actas de inspección caducaron en las facultades. Lo que presumimos que realmente hubo una circunstancia de corrupción para no revisar correctamente o dejar que las facultades caducaran y no concluyeran en una sanción, sea pecuniaria, sea de señalación, sea inclusive de clausura. Recordemos que la Secretaría del Trabajo tiene la obligación de revisar el cumplimiento no solamente de las obligaciones formales en materia del trabajo, sea pago correcto, horario correcto, nómina, PTU Los derechos de los y por trabajadores. supuesto aguinaldo, sino también tenemos en el tema de seguridad en el trabajo la obligación de revisar 42 normas oficiales mexicanas. Bueno, encontramos en esa ruta solamente expedientes que aperturaron y que nunca los cerraron, miles de expedientes. Miles de expedientes. Una Procuraduría del Trabajo totalmente abandonada. La Procuraduría del Trabajo tiene como primordial responsabilidad guiar al trabajador en la solución de este conflicto, sea por la vía privilegiando, por supuesto, la conciliación, o en su caso, si así lo considera prudente, representarlo en el tema del litigio en materia laboral. Todo esto es gratuito, pero no les convenía a mucha gente saber o que se supiera que todo esto es gratuito y por eso tenemos un alto grado de coyotaje alrededor de la Junta. Es realmente un tema el que vamos a tener de poder eliminar el coyotaje. Queremos que el ciudadano sepa que hay servicios gratuitos, pero que también, por supuesto, si opta por ser representado por un abogado de buenas prácticas, sepa que nosotros vamos a certificar a esos abogados de buenas prácticas y no precisamente utilizar estos abusos que al final del día
traen como consecuencia dos cosas. Uno, el encarecimiento del tema, que ahí lo que hacen es que terceros formen parte de la masa económica y que les interesa. ¿No? Que cobran rentistas. Así es. Oye, Ahora, esto habla terriblemente mal de los secretarios anteriores. Estás hablando de un escenario, y hablo de Héctor Pizano, hablo de Eduardo Almaguer, hablo de Luis Carlos Nájera. Los cuadros políticos de Aristóteles. Ahora, en Bueno, ese sentido, Marco, y muy relacionado con la pregunta que te hace Raúl, yo he escuchado mucho en este cambio de poderes quejas de todos los secretarios. Es que me dejaron un chiquero, nido de corrupción, no encontramos nada, desasiado, desorden administrativo. ¿En qué puede acabar estas denuncias que estás haciendo? Marco Valero, tú eres abogado, conoces la Procuración de Justicia. ¿En qué puede acabar para los que fueron secretarios en el sexenio de Aristóteles? Bueno, nosotros hemos pedido, y hoy por hoy, tengo entendido, así me lo manifestó la Contralora del Estado, somos la única secretaría que hemos solicitado directamente la auditoría a cada una de las áreas, no solamente en lo que respecta al proceso de entrega-recepción, sino realmente todo lo que implica, porque, insisto, nosotros más vemos un tema de omisión, que al final del día también es un tema de corrupción. Sí, claro. También hay circunstancias de acción que no son muy transparentes, pero queremos que sea la misma Contraloría que nos ayude y de la mano de ellos poder generar las circunstancias de fincar responsabilidades, sea cual sea, si es un tema de responsabilidad del servidor público o inclusive concluir. ¿Pero tú ves con una corrupción? denuncia. ¿Ves corrupción ahí? Sin duda, O sea, no solo desorden administrativo, no solo sin duda. casos de corrupción Sin específicos. sin duda hubo corrupción. Ahí está el antecedente y el resultado. 100,000 expedientes sin avanzar o O sea, rezagados. los secretarios sabían eso. Yo no sé si lo sabían. Yo observo más perfiles que no tenían conocimiento del todo qué es el objetivo de una Secretaría del Trabajo. Y por eso yo estoy contento de formar parte del Gabinete Económico, porque la Secretaría del Trabajo trae una responsabilidad vital al momento de poder dejar el territorio con paz laboral, con justicia laboral, que incita a la inversión y como consecuencia incita al tema de la generación de empleos. No es un tema de inspección, no es un tema de únicamente estar en la Junta, porque me dicen que hubo secretarios que pedían los expedientes más cuantiosos para tenerlos en su oficina, cuando la responsabilidad no es la del secretario en ese sentido. Entonces, hay antecedentes importantes, tal vez de falta de conocimiento en el área, tal vez de falta de voluntad y, por supuesto, gente también que acudió, me parece, algunos meses solamente a cumplir un espacio sin realmente tener una conducción. No había un plan de trabajo real, no hay un tema... Mucho mediático, ¿no? Muy mediáticos, pero no había una circunstancia... hubo un aumento de empleos en Jalisco, pero por diferentes esquemas, más de involucrar al tema de la formalidad a quien estaba de informal, y como consecuencia los números frente al Seguro Social existían, pero no quiere decir que la generación de un buen trabajo dio como consecuencia. Yo siempre lo he dicho, la responsabilidad de las centrales obreras y de las cámaras empresariales, en el entendido de que tenían que avanzar porque no había una conducción de gobierno para hacerlo en ese sentido, y han avanzado en las facultades y en los momentos como han podido, y otra es por la inercia, pero no porque existiera en ningún momento una conducción de gobierno para ello. Ahora, esto no va a quedar impune, y te lo pregunto siguiendo la pregunta de Enrique, que me parece clave. O sea, nos planteas un escenario dramático de lo que has recibido, pero sería muy dramático y muy triste que no pasara nada. como pasó en Guadalajara. Digo, yo sé que no tenían el Ministerio Público en Guadalajara, pero se hicieron, iniciando la administración de Enrique Alfaro, se hicieron las mismas denuncias en todas las áreas y acabó en nada. Sí lo vamos a hacer, por supuesto, ya será la autoridad correspondiente que pueda generar, ya sea en lo administrativo o en su caso en el tema criminal, lo conducente, pero en lo que corresponde a nosotros vamos a documentar perfectamente. Les puedo decir que inclusive el espacio físico donde está la Secretaría ni siquiera fue recibida la obra en un procedimiento administrativo de entrega-recepción. Si ni la obra como tal fue recibida, no quiero saber qué sucedía en lo demás, ¿no? Que es la magna obra de la Secretaría del Trabajo, ese monumento que es la Junta de Coordinación, la Junta Local. Ahora, los talibanes,
siguen existiendo estos abogados. Sin duda. ¿Quién permitió que siguieran trabajando los talibanes? La apatía de las autoridades, el desconocimiento en el entendido que había que señalar cuando hay un fraude a la ley. Los talibanes actúan en una doble vía. Recordemos que la Junta es competente para resolver los conflictos que se suscitan con los organismos públicos descentralizados de gobierno y que ahí avanzaron porque observaron que no había una correcta defensa. ¿A qué me refiero? Pues en CIAPA, en el CODE, en muchos DIF. Y ahí pues se generaron estos famosos laudos millonarios a un notificador. Millonarios. Un notificador. Y el Estado se dejaba perder. Se dejaba pues, perder. Y por otro lado, frente a los particulares, actúan de manera no muy clara, donde han encontrado una vía, y me refiero por ejemplo en el tema de restaurante, pues observan que es muy fácil que un trabajador pueda trabajar en 2 o 3 restaurantes y después manifestarse despedido y como consecuencia iniciar el procedimiento. En este tema hay que dar justicia y éticamente se tiene que actuar con responsabilidad. Ellos no lo hacían así y vieron una dinámica para poder enriquecerse de manera ilegal. Yo vi unas telenovelas en el pasado, pero después vi que esa persona que señaló fue fiscal y tampoco se le dio seguimiento. Veo procedimientos jurídicos al interior de la Secretaría deficientes, defectuosos, que únicamente lo hacían para llenar un documento, pero sin ninguna sustancia para concluir con un tema exitoso. O sea, dice ser una simulación. Una simulación, una novela. O sea, decían, vamos contra los talibanes, pero en la práctica nunca hubo determinación. Y había acuerdos internos, por lo que estás comentando. Yo no sé si acuerdos o no, simplemente lo que estoy observando es que la apatía, la falta de conocimiento y también no poner mano firme y orden en ese sentido, pues provocó que quien ve que hay una oportunidad lo hiciera. Esa es la realidad. Platicando a fondo con Marco Valerio Pérez Goyás, secretario del Trabajo del nuevo gobierno de Jalisco. Platicando a fondo con el secretario del Trabajo, lamentable el escenario que nos presenta de lo que se recibió, pero sí, yo creo que hay que ir para adelante. Claro, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Nosotros en el tema de incorporación hemos identificado que en Jalisco pues, prácticamente el porcentaje de desempleos es menor, pero eso no quiere decir que el gran porcentaje de los empleados o económicamente activos les sea suficiente el ingreso para satisfacer sus necesidades. Y hemos visto una total falta de conducción en el tema de capacitación. Ya están las fuentes de empleo. Los empleadores saben que necesitan, bueno, como gobierno vamos a capacitar en habilidades a los jaliscienses para que puedan incorporarse a lo que necesita el empleador. Se está distribuyendo en 8 regiones económicas el Estado y bajo esa circunstancia estamos recopilando información muy importante para, insisto, apostarle a la capacitación como una vía de poder reconducir y redireccionar el ingreso en las habilidades en que las personas puedan tener una mejor economía y por supuesto desarrollarse de una manera mejor. Entonces vamos a apostarle con tecnología y con muchas vinculaciones, tanto empresariales y con los empleadores, a la capacitación en específico. Por otro lado, por supuesto que para nosotros será muy importante el seguir de lleno este proceso de la creación de los famosos tribunales o juzgados laborales, pero en esa ruta la resolución del rezago que existe en los juicios laborales. Vamos a incorporar tecnología que nos va a permitir saber cómo avanzamos y dónde tenemos que poner más esfuerzos. El pasado 11 de enero se aprobó por el Pleno de la Junta la creación de una concentradora de actuarios, de notificadores, para poderles destinar por zonas y avanzar en específico de forma estratégica la notificación. Antes lo tenía cada junta tenía su actuario y un mismo actuario podía estar
2 actuarios en la misma zona. Entonces ahora ya con una distribución estratégica y por supuesto para saber si se notifica o no y por qué no se notificó, porque es vital para el tema del avance de los juicios, se incorporará la coordinadora y concentradora de actuarios. Vamos a incorporar más actuarios a la Junta y por supuesto vamos a eliminar el coyotaje, esa circunstancia que provoca... Ese es el compromiso, eliminar el coyotaje. Lo vamos a hacer. Tenemos identificado cómo actúan, cuál es su modus operandi, y ahí vamos a ir de lleno. También, por supuesto, pedirle... ¿Quién los alimenta? ¿Son sindicatos, partidos políticos? ¿Quién está atrás de los coyotes? Lo que pasa es de que abogados y pseudoabogados que ven que la ruta de mercadotecnia es esa, a partir de engañar y presumir... O sea, van contigo que como trabajador despedido y te esperan dice, a las afueras, oye, yo te puedo resolver esto, pide 50 años, total tienes 35, igual te la creen. Así es, así es, así es. Y por supuesto que no solamente los involucran en falsedades de declaración, sino también en circunstancias de justicia. Es decir, yo estoy convencido que la justicia tiene que ser rápida y expedita. Cuando no es así... ¿Y por qué no los boletinan estos coyotes? Y dicen, casos de estas personas vamos que a valorar todas y cada una de las estrategias. No pueden llegar a la Junta. Vamos son varias estrategias las que vamos a hacer. Primordialmente, informar a la ciudadanía que sepan que al interior de la Secretaría, y vamos a inclusive tener un módulo al exterior, para informar que los servicios de asesoría son gratuitos. Que es más fácil llegar a una conciliación en el tema para ambas partes que apostarle a un litigio multianual que como consecuencia después desgasta. Entonces es mejor resolverlo en la mesa con un tema de conciliación. Vamos a apostar muy fuerte al tema de conciliación y por supuesto analizar estos más de 100,000 expedientes rezagados para valorar cómo podemos resolverlos de fondo o en su caso establecer los procesos que necesitan para concluir esquemas. Lo decía y lo he dicho, tenemos juicios de 1989. Bien. ¿Hay algún tiempo que te hayas marcado como...? 2019 va a ser un año que va a marcar la pauta de orden de la Secretaría del Trabajo. Vamos a eliminar el coyotaje, vamos a actuar con mano firme y por supuesto, insisto, informar al ciudadano que no es la vía. Es decir, todo mundo sabe que el coyotaje lo que provoca es que todo se encarezca y que involucran a un tercero que más va por apostar e involucrarse a esta masa económica que realmente resolver el problema de fondo, ¿no? Ahora, dos preguntas en ese mismo sentido, Marco. Siento que los secretarios anteriores del trabajo, digamos que le tienen más lealtad al empresariado o a los sindicatos que al trabajador común y corriente de la ciudad. Eso uno, ¿cómo transformar la secretaría de eso, en donde parece que los más influyentes son los empresarios y los sindicatos, a una secretaría que realmente le responde a los trabajadores? Y segundo, en materia de revaloración salarial, ¿qué se puede hacer a nivel estatal para mejorar los salarios en Jalisco? A ver, la Secretaría del Trabajo, como secretaría, tiene una responsabilidad de mantener el empleo, la fuente de empleo. Y, por supuesto, generar circunstancias alrededor para que se generen mejores condiciones. De la misma secretaría se deriva la Procuraduría del Trabajo, que en esencia tiene la responsabilidad de guiar al trabajador en la solución de conflictos, ya sea asesorándolo o en su caso representándolo en los esquemas, que es un tema gratuito. Entonces, por supuesto que ambas partes tienen una gran importancia, el empleador y el empleado en la Secretaría del Trabajo. En lo que respecta al tema de valoración económica, observo, por supuesto, desde el punto de vista nacional, y lo he manifestado, para nosotros, como se genera la valoración de ingreso, en ocasiones se realiza más por apostar en porcentajes de un año a otro sin valorar cuáles son las necesidades del ciudadano. El salario mínimo. La canasta básica me parece que está totalmente caduca en su conformación. Vemos productos que ya no se consumen y no incorporamos, por ejemplo, cuánto se paga de internet o cuánto se paga de un teléfono celular en cuanto a la economía del día a día para saber
cuánto necesitas ganar para satisfacer circunstancias es que no es por- básica, ¿no? Digo, uno Pero ya es un se dificulta, pero tampoco dejas de respirar por no tener internet. deja tu celular un día. No te digo que yo lo haga, pero lo que quiero No, por decir eso es que me refiero. la canasta Es que- básica es el suministro básico. Sí, básico. para sobrevivir. Es que si no, imagínate lo que nos vamos. Sí, lo que Debemos pasa hacer es la que gas. se ha ampliado, ¿no? El tema de la canasta. No, sí se ha ampliado, sí se ha- No es el consumo de lo que tienes de servicios y productos, básicamente, ¿no? Por supuesto que hay una valoración. Y aquí lo importante, insisto, si nosotros capacitamos y le damos habilidades para poder generar, por supuesto que van a tener una justificación para poder tener un ingreso mayor. Pero cuando es únicamente estar en la misma dinámica de entender que, pues con ferias del trabajo, con eso lo hacemos. A ver, eso No. está claro que no funciona. Pero si tú ves las dos dinámicas económicas en Jalisco, ves que los salarios perdieron por adquisitivo en los últimos 6 años casi 4%, y las ganancias de capital, es decir, las ganancias de los empresarios subieron casi 12%. Es decir, sí empieza a haber una asimetría en donde tal vez los empresarios tienen que ser un poco más responsables a la hora de afrontar los sueldos. Sin duda. Este país tiene que caminar de la mano empleadores y empleados. De otra forma, no avanzamos. Un gran ejemplo que tiene este país es el error que se cometió en el pasado de no haber cotizado correctamente a los trabajadores, y hoy la gente de la tercera edad tiene pensiones que no les sirven por haber trabajado, pero no cotizado correctamente, y hoy es un problema nacional, económico, y que Sí. tiene que ser satisfacido. Que tienes que dar pensioncitas, apoyitos O de proyectos 1,200, distintos para 2,000 completar. pesos, ¿no? Claro. De la mano los tres, gobierno, empleadores y empleados. Pero ¿cómo? ¿La Secretaría qué puede hacer con acciones concretas, Marco, para mejorar el salario de los trabajadores? No, por supuesto que nosotros O tenemos motivarlo. no solamente la facultad de revisión y coacción por circunstancias de este tipo, los trabajadores pueden acudir a nosotros y nosotros revisar la fuente de empleo en cuanto a las obligaciones formales que nosotros queremos que el empleador cumpla espontáneamente. Eso sería lo objetivo y realmente lo que estamos buscando. Pero también, si no, pues sancionarlos y por supuesto establecer que no correcta, la forma de hacer economía no es incumplir con estas circunstancias. Y que se reporte el salario que realmente se paga. Así y un es. asunto que lo presentó Raquel Partida en su momento, la brecha salarial entre un hombre y una mujer en este momento es de 18%. Por el mismo trabajo. Es decir, un hombre gana 18% más que una mujer haciendo el mismo trabajo, y eso tiene que ver con supervisión. Nosotros tenemos dentro de los planes no solamente el tema de equidad de género, sino también de reconocer que también hay que hacer una circunstancia en temas de discapacidad y también en el tema de edad. Es decir, hay gente que es activa y económicamente útil, pero por circunstancias de costumbre o de malas prácticas se rezaga porque se cree que tiene un mayor costo financiero contratar a una persona que ya está a punto de retirarse o está buscando retirarse dignamente, que al final del día es un derecho, que un joven que esté apenas iniciando su actividad económica. Es decir, estas famosas convocatorias de 18 a 25 deben de Buena desaparecer. presentación. Tienen que desaparecer para únicamente pedir habilidades y en razón de eso incorporar a todos. ¿Sí? Claro. Una última de mi parte, una última pregunta. El tema de los aprendices que está incluido en el gobierno federal, la Secretaría del Trabajo de Jalisco tendrá alguna parte, ¿sabe si ya va a tener alguna parte operativa o es un programa 100% federal? Lo que tengo conocimiento hasta el día de hoy es que es 100% federal. No obstante de ello, en el ánimo de poder ser responsables, nosotros como Secretaría del Trabajo nos inscribimos como tutores, porque ahí hay varias formas de inscribirse, no solamente como beneficiario, sino también como empresa que puede recibir a estos jóvenes, sino también como tutores en la ruta de poder participar en este esquema. Que no hay información. Nosotros aquí, en algunas empresas del grupo, hemos buscado, porque nos interesa, No se sabe dónde la registras, figura del ¿no? aprendiz legal, porque Claro. el contratar jóvenes que no tenían luego las prestaciones completas era un riesgo incluso para las empresas. ¿Sí? Las reglas de operación apenas están emitiéndose, hay avances, hay bosquejos, sí hay una plataforma para registro, pero nosotros hasta el día de hoy lo que entendemos es que no formamos parte de la ejecución como tal, es un tema federal, pero queremos ayudar a los jóvenes, queremos que los jóvenes pues, puedan participar de esta circunstancia. El proyecto fue diseñado únicamente por el gobierno federal,
no nos queremos aislar. Aquí les decimos, aquí está la Secretaría del Trabajo, lo que corresponde, no solamente en el Sistema Nacional de Empleo Estatal, sino también como Secretaría, para poder auxiliar y ojalá, si ese programa es exitoso, bueno, pues se beneficiarán muchos jóvenes y no queremos ser parte omisa en eso, ¿no? Marco Valerio, gracias. Gracias a ustedes, buenas Gracias, noches. Gracias, Enrique. Marco, muchas gracias, Gracias. secretario. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Esperamos en otro programa a fondo. A fondo.